inmunológica, mecanismo de acción, algunos detalles y también tenemos que hablar de dinero, que te vas a dar cuenta, y con esta exposición te vas a dar cuenta por qué son tan caros. Bien, los biológicos entonces son medicamentos biológicos, son fármacos elaborados a partir de materia de origen biológico, ya sea humano o animal o ambos, o por técnicas de biotecnología que utilizan proteínas o ácidos nucleicos obtenidos mediante ADN recombinante. Los que han visto el video que he enviado sobre ADN recombinante ya tienen una idea de lo que vamos a tratar en la exposición. Entonces, básicamente son fármacos hechos a partir de la biología misma, de moléculas, o sea, son moléculas súper complejas. Así fue. Entonces te das cuenta aquí que los biológicos son moléculas súper complejas, a diferencia que los medicamentos sintéticos convencionales que están hechos en laboratorio, con un laboratorio simple. Son, como te digo, son moléculas que lo que van a hacer es imitar mecanismos fisiológicos naturales o van a tener acción directamente sobre componentes específicos de la respuesta inmune, que van a estar alterados en múltiples enfermedades, pero van a preservar muchas otras funciones. Los biológicos son altamente específicos, son bastante potentes, tienen mecanismos de acción muy variables. Vamos a ver que van a actuar en muchísimas moléculas y mejoran la calidad de vida, pero su desventaja es que son súper costosos. En el cuadro acá arriba tienes varias clases de biológicos. Hoy nos vamos a centrar en las proteínas recombinantes, en los anticuerpos monoclonales y en las proteínas de fusión, pero también hay muchos más, como por ejemplo células creadas por ingeniería. O sea, no son moléculas como tal, sino células vivas. Y bueno, esa sería la introducción. Aquí tienes nuevamente la comparación, ¿no? Una molécula biológica que es más grande y más compleja y una molécula pequeña. Como te digo, los moléculas son muy complejos, tienen más peso molecular, están hechos a partir de células vivas, no están completamente caracterizadas, significa pues porque son muy grandes, pues es difícil detallar su estructura. Son mezclas súper complejas y se busca una dosis biológica óptima, o sea, una dosis que modifique el proceso inflamatorio, pero que no altere significativamente, y es no lineal, significa que o sea, cuando agregas más dosis de biológicos no significa que va a mejorar, sino que realmente depende de la acción de los receptores y de las citoquinas. De nuevo, aquí aparece insulina, que también es un biológico, ahorita lo vamos a ver, la insulina recombinante, que tiene mucho más átomos, a diferencia de ácido salicílico, que tiene nada más 20 átomos. Bien, ¿por qué se crean los biológicos? Vamos al siglo XX, en antecedentes de artritis reumatoide. Ahí, en ese tiempo, digamos, no se tenía conocimiento, no se tenía ni idea de lo que era la patogénesis de la artritis reumatoide. Incluso habían personas que creían que simplemente era una enfermedad benigna, que no tenía ningún tipo de morbilidad, mortalidad, o sea, no se le daba esa importancia, o no se conocía la importancia que tiene esta enfermedad que es destructiva, ¿no? Que es deformante. Por ejemplo, William Osler decía que al entrar un paciente con artritis reumatoide en su consultorio, él salía por la parte de atrás. Eso significa que no había, por ejemplo, terapias, las mejores terapias, y era muy difícil manejar esta enfermedad, ¿no? Hasta 1970 existía un desconocimiento sobre la patogénesis de la artritis reumatoide. Solo se disponía de ciclopamida, sales de oro, metrotexato, que era lo que más, por ejemplo, se iban desarrollando, pero todavía no conocíamos como tal el proceso autoinmune. Sino es hasta 1960 con Mark Feldman y Ravi Dermaini, que son los primeros en interesarse por la patogénesis de las enfermedades autoinmunes. Ellos, cada uno en sus propios laboratorios en distintos países, empiezan a hacer estudios de todo lo que es la patogénesis de las enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la artritis o en otras enfermedades como tiroides, por ejemplo. Entonces, por el bien de la humanidad, en 1970 ambos se juntan y identifican el factor de necrosis tumoral alfa. Es una citoquina pleiotrópica, o sea que tiene muchas funciones biológicas y es proinflamatoria y que induce destrucción en articulaciones sinoviales. El factor de necrosis tumoral alfa es nuestro principal protagonista cuando vamos a hablar de mecanismos de los biológicos, porque vas a ver que los biológicos tienen muchas formas
tiene muchos mecanismos, pero los científicos han visto que lo más óptimo sería atacar al principal, al que inicia absolutamente todo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la interleuquina 1, la 8, la 17 y todo lo demás? Pero el que iniciaba todo esto era el factor necrosis tumoral alfa. Entonces, entonces esta molécula, los primeros biológicos se van a crear para atacar esta molécula. Entonces vendría la década del conocimiento, a partir de 1980. Y antes los científicos empezarían a darle la importancia a los procesos que generan la artritis reumatoide, ¿no? Yo lo llamo la hipótesis, o sea, es la década de las hipótesis sobre citoquinas. ¿Por qué? Porque se empezarían a plantear un montón de estudios por acá. Por ejemplo, en el 81 ya plantearían que en las articulaciones hay interacción entre linfocitos T y macrófagos. Aquí lograrían clonar y analizar la estructura de la interleuquina 2. Aquí clonaban el factor necrosis tumoral alfa. Aquí analizaban la expresión de la interleuquina 6. O sea, era el ambiente perfecto porque había grandes avances en inmunología celular, en el conocimiento de las señales intracelulares, en biología molecular, en el conocimiento de las citoquinas, el papel de estas señales y en la interacción celular. Siguiente. Entonces, 1989 sería un año histórico porque se empezarían a desarrollar los primeros anticuerpos monoclonales contra el factor necrosis tumoral alfa. Ahorita vamos a detallar toda la estructura de los anticuerpos monoclonales y en 1990 y en 1992 se empezaría a demostrar su eficacia. Se crearía el primer producto de fusión, que también vamos a ver la clasificación, por ejemplo, el Etanercept para artritis reumatoide. En 1933 ya los que son los anticuerpos monoclonales se traían en siguientes fases de estudio y ya se estarían tratando en pacientes con enfermedad de Crohn y artritis reumatoide en asociación con metronidazole. 96, perdón. En el 97 llegarían a la fase 3 y en el 98 serían aprobados para el tratamiento de enfermedad de Crohn. En el 2000 se aprobaría infliximab en Estados Unidos y en Europa para pacientes con artritis reumatoide. En el 2002 ya miles de pacientes, más de 250.000 pacientes ya serían tratados con infliximab y etanercept. Y en 2004-2005 se aprobarían muchos más biológicos y en 2005 a 2010 se evaluaría la posibilidad de un antifactor de necrosis tumoral alfa de origen oral. Para que veas entonces cómo ha avanzado lo que es la ciencia en estos años. Ahora sí, la clasificación y la nomenclatura. Entonces, la idea aquí es que existen realmente muchos tipos de biológicos. Pueden ser vacunas, pueden ser alérgenos, pueden ser antígenos, pueden ser hormonas, pueden ser citocinas. Aquí está descrito un montón de moléculas que podrían ser biológicos. La eritropoyetina también es un biológico. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Porque esta está creada a partir de ADN recombinante, ¿no? Usando la maquinaria de otro organismo vivo, ¿no? Para crear estas moléculas. La clasificación más importante que voy a detallar ahora son los anticuerpos monoclonales, las proteínas de función y las proteínas recombinantes. Bien, los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales se han fabricado para reconocer antígenos blancos específicos. Vamos a tener murinos y médicos humanizados y totalmente humanizados. Entonces, ¿cómo inicia todo esto? A un ratón lo vas a exponer a un antígeno. Este ratón, sus células beta, sus linfocitos beta, lo que van a hacer es crear anticuerpos específicos. ¿Ok? Y los vas a sacrificar al ratón para obtener su base y obtener esas células, obtener una mezcla de anticuerpos. Esta mezcla de anticuerpos te sirve muchísimo, ¿no? Porque es súper específica. Pero los científicos han hecho algo muy interesante, que es fusionarlo con células de mieloma. ¿Ok? Células de mieloma murínico. ¿Por qué? Para aprovechar la característica que tienen estas células, que se dividen infinitamente, o sea, son digamos, inmortales. Quieres aprovechar esa capacidad de dividirte, o sea, tener una célula que se divida ilimitadamente, pero que también tenga esa función de segregar ese anticuerpo que tú quieres. Y listo, así, digamos, o sea, tienes lo que se llama hibridoma, que son células capaces de dividirse indefinidamente y de producir el anticuerpo específico. Este se va a clonar y se va a purificar y ya tienes tu anticuerpo monoclonal, pero esta vez 100% murídico, ¿ok? Es 100% animal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un problema, pues si lo vas a inyectar en un humano, el cuerpo lo va a rechazar, ¿no? Va a inducir a la producción de anticuerpos humanos y puede causar una enfermedad del suero por inmunocomplejos o una reacción de hipersensibilidad tipo 3.
ante este problema, ¿qué hicieron los científicos? ¿Sí? Van a aprovechar, van a crear anticuerpos que tengan parte humana y parte murínica. Aquí tenemos a los quiméricos y a los humanizados. Entonces, recordando cómo van a solucionar esto. Pues bien, aquí tienes un anticuerpo monoclonal, ¿vale? Todo lo azul es animal, ¿ok? Este es 100% murínico y obviamente tiene un problema, ¿no? Que si lo inyectas en 2 semanas ya no va a estar porque se van a crear anticuerpos. Entonces, recordando lo que se hace es al ratón, ¿no? Crear el hibridoma y crear estos anticuerpos, ¿ok? Lo que haces es obtener ese ADN que te codifica la región variable. Este es un anticuerpo y esta es la región variable. Esta región es la que le interesa a los científicos porque es una región que va a reconocer el epítopo del antígeno específico que tú quieres atacar. Epítope. Entonces, ese gen que codifica esta región y lo va a funcionar mediante ADN recombinante, por eso necesitaba que vieran el video, porque ahí está explicado cómo es este proceso. Y los que no lo han visto ya, pues que terminen la clase y lo van a ver. Mediante ADN recombinante, hacen como un copia y pega en el ADN, combinan ese gen que codifica esto con un gen humano que codifica una fracción constante. Se llama FC, o sea, fracción cristalizable IgG1 humana. Esta fracción constante va a estar presente en varios anticuerpos. Y así tienes un anticuerpo monoclonal murínico. Y aquí está, perdón, quimérico. Aquí está, quimérico. Tiene una región variable murina y una región constante humana. Es 33% animal. Ejemplo, infliximab. Y aquí está su nomenclatura, porque ahorita la vamos a ver. Y ahí está, ya te expliqué entonces los políticos. Ahora, estos, ¿cómo llegamos a los humanizados? Ya lo vamos a explicar mejor, pero los científicos lo que van a hacer es hacer por tecnología, ingeniería genética, ADN recombinante, van a mejorar todavía aún más para reducir mucho más el porcentaje que tiene, ¿no? de murino. Lo que pasa es que hay una región hipervariable murínica. Esta es una región mucho más difícil. Y ya vamos a ver cómo la solucionan los científicos. Pero cuando la solucionan, vamos a tener un anticuerpo monoclonal 100% humano. Por ejemplo, adalimumab. Que vamos a ver cómo lo han solucionado, pero más o menos aquí tenemos entonces explicado lo que son los murinos, quiméricos, humanizados y totalmente humanos. Las proteínas de fusión, pues, son proteínas híbridas creadas por ingeniería genética que unen secuencias de ADN de 2 proteínas diferentes. Hacen como un copia y pega en el ADN para crear una proteína híbrida, ¿no? El resultado, una molécula única. Es un completo quimérico que combina las funciones de ambas proteínas progenitoras. Para entender mejor esto, por ejemplo, arriba tenemos lo que son una proteína quimérica que tiene 2 subunidades que están enlazadas, ¿no? ¿Qué buscamos con todo esto? Aumentar la eficacia terapéutica, prolongar la vida media y bloquear las señales patológicas. Ahora, para que entiendas esto, por ejemplo, Etanercept es una proteína de fusión. Aquí te dice que tiene un receptor soluble del factor necrosis tumoral alfa y una región constante una región FC constante, ¿no? IG1 humana. Y aquí está su región constante y este es su receptor soluble. Este es un receptor falso. Aquí va a venir el factor de necrosis tumoral alfa y pues como es falso no va a inducir ninguna respuesta. Entonces, para que veas la diferencia con los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, aquí está el quimérico, que tiene su región constante humana y su región variable murínica. Aquí está el adalimumab, que es 100% humano, y el Etanercept, que tiene una región constante humana, y este es otro tipo de molécula, otro tipo de proteína, ¿no? Unida por ADN recombinante, por proteína de fusión. Sí. Luego están las citocinas recombinantes. Estas son copias sintéticas de las citocinas humanas, por ejemplo, interferones, interdioxinas, factores de crecimiento, hematopoyético, producidas en laboratorio mediante tecnología de ADN recombinante. De nuevo, el video era súper importante, ¿no? Porque en el video nos decía que tú quieres un gen que te codifique cierta proteína o cierta característica que tú necesitas. Por ejemplo, un gen que te codifique insulina. Lo que haces es aprovechar un plásmido y, digamos, cortarle como un copy y pega y lo une acá, el ADN. Y lo ingresas en la bacteria, en la Escherichia coli. Entonces aprovechas lo que es la maquinaria celular de la Escherichia coli para tener un montón de bacterias que estén produciendo insulina, en términos simples. Luego había un cultivo, ¿no? Este se cultivaba y tenía los grupos de bacterias de Escherichia coli que tenían la expresión de la insulina y otros que no.
Entonces, ¿cómo seleccionaba las bacterias que tú querías? Fácil, en el gen que tú le inyectas también le pones una característica de resistencia antibiótica. Así que solo van a proliferar las bacterias que tienen su resistencia antibiótica y las que tienen la característica del gen que tú querías. En este caso, una insulina recombinante, ¿no? Y ahí te explicaré cómo están los pasos. Y de nuevo, si no viste el video, vamos a ver. Explica pues. La nomenclatura. Resumen. Tiene sentido toda la clasificación, entonces vas a explicar la nomenclatura. Por ejemplo, el tipo de moléculas, los que terminan en MAP son los anticuerpos monoclonales, ¿ok? Infliximab, por ejemplo, ese es quimérico. Los que terminan en CEP son las proteínas de fusión y los como el CEP y los que tienen la R se llaman antagonistas de receptor, como anaquina. Que también vamos a ver en el de origen, los que tienen O son murinos, ¿no? Muronomab, que van antes del MAP, ¿cierto? El quimérico, sí, ¿no? CIMAB, rituximab. El SU, humanizado, trastuzumab. El MU, totalmente humano, adalimumab. Y también otros antes de del origen, su acción, ¿no? El I, adalimumab, trastuzumab. Algo, por ejemplo, el OSU, denosumab, del hueso, que lo hemos visto en la anterior clase. Y aquí más específicos, ¿no? Como sí, por efectos cardiovasculares, CEP, una fusión de un receptor que está unida a la parte de la fracción constante, y si tiene R, se define como un receptor soluble. Bueno, esta es C. Y explico, ¿no? De nuevo el grano, creo que es súper importante. Sí. Ahora sí. Las bases. Ok, el origen de las enfermedades autoinmunes. Según el libro, estos son algunos factores que están asociados a las enfermedades autoinmunes. Y tú sabes que básicamente es una respuesta exagerada del sistema inmune que te va a causar destrucción, te va a causar destrucción del tejido y eventualmente te puede llevar a la muerte. De nuevo, el factor de necrosis tumoral alfa es súper importante aquí. Lo bueno es que van a existir terapéuticas dirigidas, ¿no? Que vamos a bloquear, como por ejemplo, ¿quiénes vamos a usar? Los anticuerpos monoclonales. Bien. Entonces, recapitulando, ¿te acuerdas del ratón que era sacrificado para tener un lipidoma? Ya lo tienes ahí, son los anticuerpos monoclonales de primera generación. Los de segunda generación son quiméricos, ¿no? Que se las han arreglado por medio del ADN recombinante para tener esa región variable que necesitábamos. Bueno, la siguiente. En la tercera generación se logra imitar la producción natural de la región variable, ¿no? Y mediante un rearreglo de las regiones B de J, que significan variabilidad, diversidad y unión. En sencillas palabras, simplemente mejoran todavía mucho más y reducen mucho más el porcentaje de proteína purina. Y como te decía, para hacerlo 100% humano existe una zona hipervariable que es muy difícil de arreglar, o sea, no se puede corregir por un rearreglo. Realmente se llaman zonas son por hipermutación somática. Ocurren en los centros generativos, incluso antes de que la célula beta madure. Entonces, ahí lo que hay un montón de enzimas que van a ocasionar un reemplazo de un nucleótido por otro, que finalmente va a modificar la estructura aminoácidica para cambiar su afinidad por un epítope contra el cual está dirigido el anticuerpo. Todo este proceso en los centros germinativos, la ciencia y la humanidad, como ha avanzado tanto, pues los científicos han logrado reproducir artificialmente este proceso mediante el uso de biotecnología molecular y bibliotecas genómicas. El resultado, los anticuerpos monoclonales 100% humanos. ¿Sí? Pero, ¿cómo específicamente actúan? Pues bien, hay 4 mecanismos principales. El bloqueo directo de una citoquina. Nos vamos a unir, por ejemplo, específicamente al factor de necrosis tumoral alfa, ocupando un espacio físico en su molécula para que no se pueda unir a su receptor. Nos dicen que el factor de necrosis tumoral alfa tiene 3 subunidades iguales, ¿no? Es un homotrímero y pues viene el anticuerpo monoclonal, se une ahí y lo deja prácticamente inservible. Y aquí quiero abrir un paréntesis porque me ha parecido súper chévere lo que son las patentes de los anticuerpos. O sea, imagínate que este factor de necrosis tumoral alfa tiene varios poros. Entonces, cada anticuerpo monoclonal se va a unir a un poro. Entonces, las farmacéuticas lo que hacen es reclamar ese poro
y patentarlo. Entonces ya nadie puede usar ese por eso vamos a usar otro. El resultado hace siempre el mismo, pero simplemente cambia, ¿no? la farmacéutica. Luego, el segundo mecanismo es imitar un bloqueador natural. De nuevo, el carnacer, por ejemplo, producir una molécula idéntica al bloqueador natural. Aquí está, ¿no? Es el receptor falso para que el factor de cruce tumoral alfa no haga sus funciones. ¿Sí? Y también podemos bloquear el receptor uniéndonos competitivamente al receptor, como lo hace anakinra con el receptor de interleuquina 1 o como lo hace tocilizumab con el receptor de interleuquina 6 e inactivarlo. Y luego podemos eliminar a la célula efectora cuando el sistema inmunitario está sobreactivado. Por ejemplo, el rituximab, ¿qué es lo que hace? Pues es un anticuerpo quimérico que está dirigido contra la molécula CD20, es un antígeno proteico CD20 expresado solo en las células beta. Se une, y aquí van a pasar un montón de cosas, pero en resumidas cuentas es que la célula beta va a morirse. O sea, el rituximab lo que va a hacer es matar de manera muy sádica al linfocito B. ¿Cómo? Opsonizándolo, para que venga el complemento y pues lo mate, ¿no? O sea, que destruya lo que es la membrana celular, crea un montón de poros y finalmente el linfocito B muera. Esto se llama citotoxicidad celular mediada por el complemento. Y el otro componente es que cuando viene el rituximab y se une, expresa ciertos receptores que van a atraer a los polimorfos nucleares y a las células natural killer, las cuales van a llegar y cuando se unan van a haber ciertas proteínas que vamos a ver que se van a expresar y la célula beta se va a morir. Esto se llama citotoxicidad mediada por anticuerpos. Es otro mecanismo. Y ya, bueno, así para repasar entonces algunos fármacos, detallando algunos fármacos. Por ejemplo, infliximab es un anticuerpo monoclonal IG1. De nuevo, en vez de moleculares, son moléculas súper complejas y cada molécula se va a unir a formas monoméricas y triméricas del factor de cruce tumoral alfa. O sea que es un poco más versátil, ¿no? Por ejemplo, vienen las presentaciones de 100 miligramos de polvo y en el reservatorio, por ejemplo, la indicación en el manual dice 5 miligramos administrados en perfusión intravenosa y seguida de dosis adicionales de 5 miligramos también a las 12 a 6 semanas y luego posteriormente 6 a 8 semanas. Algunas indicaciones: agente reumatoide, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, espolitis anquilosante, agente psoriásica, psoriasis, etc. Igual, rituximab también ya hemos visto, ¿no? Que se une al antígeno proteico CD20, ¿no? Y mira que este antígeno CD20 también está expresado en el 95% de los linfomas no hodgkinianos, entonces va a ser una de sus indicaciones principales. Igualmente viene en 100 a 500 miligramos por cada 50 mililitros y en el reumatoide, por ejemplo, se va a hacer dos perfusiones, ¿no? Primero 1000 miligramos y luego a las 2 semanas aparece otros 1000 miligramos. De nuevo, aquí más indicaciones de lo que es rituximab, ¿no? Hodgkin, acción hepática crónica, artritis reumatoide, cronodosis, pemphigoral, yes, síndrome de Sjögren. Igualmente, etarnecer, ya hemos visto etarnecer, ¿no? Una proteína de fusión, y el factor de cruce tumoral alfa se une a un receptor señuelo, un receptor falso. Este se crea en el ovario de hámsters por ARN recombinante y sus presentaciones son de 25 a 50 miligramos y se administra por vía subcutánea, una dosis de 25 miligramos dos veces por semana o 50 miligramos una vez por semana. De nuevo, aquí más indicaciones: adalimumab, el anticuerpo monoclonal 100% humano, tiene dos funciones: bloquea al factor de cruce tumoral alfa directamente y promueve la apoptosis. Cuando llega el adalimumab cuando el factor de cruce tumoral alfa se une a estos dos receptores, que son receptores del factor de cruce tumoral alfa, lo que va a pasar es que estas proteínas de acá se van a expresar, se van a secuestrar y básicamente se va a activar el complemento. Y sabes que cuando se activa el complemento ocurren cosas feas, como por ejemplo la apoptosis de esa célula. Se administra por vía subcutánea de 40 miligramos y aquí también más indicaciones, ¿no? Y anakinra es una molécula recombinante totalmente humanizada y antagoniza el receptor de interleuquina 1. Sabemos que interleuquina 1 es clave en su rol en el vertido articular
en patología como artritis reumatoide y osteoartritis. Tiene su nombre comercial Kineret, 100 miligramos. Es una solución inyectable subcutánea para artritis reumatoide, aunque no es tan recomendable. O sea, hay biológicos más que son mucho mejores para artritis reumatoide y no se recomienda junto con otros biológicos. De nuevo, enfermedades artérica simétricas. Y tocilizumab, que también es, digamos, de los más nuevos, también es un anticuerpo monoclonal humanizado y bloquea el receptor de antigenina 6 en este caso. Tenemos sus presentaciones. Se trata de una artritis reumatoide grave, activa progresiva, en adultos no tratados previamente con methotrexate o tratamiento de artritis reumatoide moderada grave. Que tengan respuesta inadecuada o intolerância a un tratamiento previo con uno o más fármacos, uno o más FAMES con antagonistas del receptor necrótico neuronal. También lo indicaban en COVID, por ejemplo. Entonces, para que veas lo complejas que son estas moléculas, ¿no? Que en 2017 en este estudio, por ejemplo, los biológicos representaban el 2% de todas las recetas de Estados Unidos, pero representaban más del 37% del gasto neto en medicamentos. Estas son las moléculas pequeñas y son los biológicos, que para 2015 o 2016 se han elevado muchísimo. Y esto es casi que aquí se viene estancado el precio de las moléculas pequeñas. En cambio, lo que demandan en costos de los biológicos son muchísimos. Son muy buenos, pero es que son muy costosos, ¿no? Siguiente. Y aquí de nuevo, mira los precios que van en dólares. Por ejemplo, el rituximab, $15,000. Y te dicen 2 veces al mes, ¿no? Bueno, pero saben, yo la verdad el año pasado estaba un poco triste, tal vez muy triste, por un montón de cosas. Y por ejemplo, yo estaba en TikTok explorando y me sale un fragmento del seminario de Brian Tracy hablando cosas muy bonitas, ¿no? De la vida, para superarte. Y así me empezó a salir cada vez más. Entonces dije, esta es una señal. Voy a buscar en YouTube qué es exactamente, quién es. Y me toco con el seminario Félix, que son 11 horas. Y me gusta mucho que, por ejemplo, en una feria de libro, vi al toque un libro de Brian Tracy y lo compré. Y está muy bonito, aunque todavía no lo terminé de leer, pero voy por la Él habla sobre los ingredientes del éxito, como por ejemplo, la paz mental, la salud y energía y las metas y ideales valiosos. En estas épocas donde las redes sociales están en auge, ¿no? Cada día hay un punto en el que nos estamos aislando más y los chicos sobre todo se comparan, ¿no? Y hay cada vez más infelicidad en la población. Entonces, ¿por qué? Pues, ¿no? Por si lo tenemos todo, ¿no? Estamos en una época donde la vida, digamos, debería ser más fácil. Y bueno, Brian Tracy lo que te dice es algo sencillo, simplemente todo está en la mente, o sea, tienes que ser positivo. O sea, no te dice nada, no tienes que hacer nada diferente, simplemente reconoce que eres un ser humano valioso y importante y que la vida es bonita. Es bien bonito, o sea, es súper sencillo. Las personas aman su sufrimiento, o sea, una persona que todo el tiempo habla de sus problemas es alguien que no quiere cambiar sus problemas. Por más de que le des un montón de consejos, no te va a hacer caso. La gente no quiere consejos. Lo mejor que puedes hacer con alguien que está pasando un montón de problemas es escucharte, ¿no? Te presenta todos sus problemas, tú lo escuchas y dices, ok, ya te escuché, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces esa pregunta es clave, porque no le estás dando ningún consejo, le estás diciendo, ¿qué vas a hacer ahora? Entonces la persona de pronto ordena bien sus pensamientos y ya le estás ayudando en gran medida. Y me gusta cuando en la última parte te habla sobre el propósito de la vida. Para él el propósito de la vida es dar amor a las otras personas. O sea, hemos venido para contribuir a la humanidad. ¿Quiénes han sido las personas más influyentes en la historia? Por ejemplo, Jesús de Nazaret, un humilde carpintero que predicaba y que se juntaba con las personas, digamos, con las peores personas de la sociedad, ¿no? O por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta, que había dedicado toda su vida en el bien del prójimo. ¿Qué me gusta de esto? Que nosotros estamos estudiando medicina. ¿Y nuestro propósito cuál es? El dinero, no creo que sea el dinero, es ayudar a las personas, ¿no? Ayudar a las personas y dar servicio a las personas. Y me gusta esta frase final que dice
Pase lo que pase, usted es un ser humano valioso y respetable. Hágase sin condiciones, acepte la total responsabilidad de su vida, aprenda a perdonar a otros, siga un modelo, cuídese a sí mismo, luche por metas valiosas, tenga una misión que sea un reto para usted, practique dar su amor a otros y avanzará con más seguridad hacia las estrellas. Gracias. Efectivamente, bueno, realmente algunos de ustedes todavía están pensando en el epítope, en la fracción frax. Les invitaría en todo caso a que lean Abbas, metodología de Abbas y metodología de Kuhn. Ya voy en el quinto. Está disponible. Nosotros, a ver, vamos al principio. El Abbas. No, es doble B. Evidentemente estas Sí, han sido creadas para poder engañar al cuerpo. Los biológicos son los fármacos por excelencia que están dirigidos para una función de terapia. No es como un antibiótico, ¿cierto? No es como la piperacilina, tazobactam, que es para tejido blando. La ceftriaxona, que tiene indicaciones, pero son de tercera generación, como segunda, primera, y cada uno está diferente. Pero si tiene diarrea, le da ceftriaxona, si tiene neumonía, le da ceftriaxona. Eso lo saben los ustedes. Eso lo saben los farmacéuticos que trabajan en el inocular. Doctora, me duele la muela, ceftriaxona. Estoy con diarrea, ponte ceftriaxona. Tengo tos, ponte ceftriaxona. Oye, mi brazo es hinchado. Ahí sí va bien la cefalexina. Entonces, te siguen dando cefalosporinas de primera, segunda. Indiscriminadamente nosotros hemos abusado de los antibióticos a lo largo de la historia, por eso es que pasa ahora. Pero tú no puedes abusar con algo que es tan caro. Uno, porque no está muy al alcance de los oídos de las personas. Esto ha sido creado justamente para engañar al cuerpo. Tu colega ya te lo dijo. Sigue avanzando. Estas moléculas siguen. Alto. Las moléculas básicamente han sido creadas para engañar. ¿Por qué? Porque lo único que buscan es de que el factor que produce el cuadro inflamatorio vaya a la célula y se tope ahí, se quede ahí. ¿Te acuerdas de tu clase de fisiología? ¿Qué hacen las proteínas? ¿Te acuerdas? ¿Qué hacían las proteínas? Que algunas son estructurales, son proteínas estructurales que pasan a la membrana celular, ¿cierto? Algunas, casi la mayoría de ellas son acuaporinas, pero algunas de ellas llegaba el sodio y por un mecanismo pasaba a las. Muy bien, eso pasa. ¿Y qué pasa si en esa proteína yo le coloco esa reacción? Y viene el factor inflamatorio y trata de hacer la reacción inflamatoria que todos conocemos, la cascada inflamatoria. Evidentemente lo va a evitar. Entonces algunos dicen, ya doctor, listo, entonces muy bien para el COVID. Chequen, en las artes reventamos todos los biológicos y para el COVID no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque nosotros olvidamos mencionar de que el COVID es un virus, pero los virus entran al núcleo. ¿Esto? El proceso inflamatorio no se produce en el núcleo celular, ¿o sí? Entonces llegaba al núcleo y en el núcleo de acá no. Si yo produzco menos inflamación, evidentemente disminuyo el margen de. Esto también ha sido observación, es tecnología. Su compañero, por lo que has visto cómo lo expuso, ha visto todos los años que año tras año han comenzado a ¿qué? A investigar. Sigue adelante. Vamos a ver hasta el por qué, para qué. Alto. Bien. Tengo acá en el hospital, acá en Perú, cada ampolla cuesta 10.000. La forma de presentación, bueno, la forma de colocación es que a la semana 0, a la semana 1, a la semana 2, a la semana 4, a la semana 6 y luego cada 2 meses. ¿De acuerdo? 2 ampollas a la semana 0,
2 ampollas a la semana 1, a la semana 2, a la semana 4, a la semana 5 y después cada 2 meses. ¿Hasta cuántas ampollas? 10 y luego cada 2 meses. Forever hasta que el medicamento deje de hacer lo suyo. Muy bien, en el seguro tengo 2 pacientes con infliximab, una que tiene artritis psoriásica, pero en la última locución como uno de ustedes lo dijo, se le está haciendo el expediente para la compra de 24 ampollas, que es lo que corresponde para un periodo, porque cada cierto tiempo yo tengo que presentar declaraciones juradas, yo tengo que presentar toda su historia clínica, bueno, acá es fácil, ¿no? Porque acá el comité farmacológico, bueno, tela, ¿no? En el asalto era difícil porque tenías que ir a exponer qué cosa tiene tu paciente. Acá yo les digo, mi paciente tiene eso y necesita eso. Se firma, ya. No saben lo que están firmando todavía. Entonces, este infliximab, artritis reumatoide, si tú te das cuenta, está hasta arriba. Enfermedad de Crohn, también he visto. Colitis ulcerosa, te mentiría, no lo he visto. Espondilitis anquilosante, también lo he utilizado. No es bueno la espondilitis anquilosante, el infliximab. Artritis psoriásica, sí, como les digo, que tengo una paciente con artritis y la otra con artritis psoriásica, que van bien. Psoriasis. Rituximab, rituximab en Perú cuesta 12.000 soles. 4 ampollas. Libertad de dolor por 6 meses. Porque esas 4 ampollas sirven para 6 meses. El paciente queda libre de dolor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué caso lo puedo ver? Lupus eritematoso, artritis reumatoide. Ok. Y ahí empezamos con el síndrome de Sjögren. ¿Te has dado cuenta? Bueno, los que han estado en las prácticas, cuando llegaban los pacientes con Sjögren, van bien la mayoría de ellos, excelente con hidroxicloroquina. Pero no en todos los casos van bien, ya cuando hay epiescleritis, ya cuando el paciente comienza a tener alteraciones a nivel de piel, a nivel del pulmón, yo ya tengo que rotar a rituximab. Todavía no he tenido el gusto de rotar en estos hospitales, pero los tengo. Y acá viene pues el doctor Silva, ¿no? Bueno, no, el doctor Uribe, ¿no? Con su Hodgkin, su leucemia linfática crónica, ¿no? Y bueno, eso yo entiendo de que acá en LAMPA me parece que están comenzando a utilizar bastante rituximab. No, pero es un poco difícil el acceso. Este medicamento es de por sí el fármaco ideal que nosotros deberíamos de dar para la artritis reumatoide. Me refiero a Retarmercel, cuya primera indicación, miren, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante. Para estas 2 enfermedades va muy bien. En artritis psoriásica no va bien, en AIJ sí. Problema, el Retarmercel cuesta 1.800 soles semanal, forever. ¿Qué opinan? 1.800 en un mesecito, digo, en un mes ¿cuánto es? 1.800 por 4. ¿Ah? 7.000. Nada más. Nada más. Eso lo consigues a la vuelta de la esquina. ¿Qué opinan? Ok, quisiera ir a esa casa. Pues. Adalimumab. Cuando ya tus terapias han fallado, la gran mayoría de ellas, estamos hablando de medicamentos que tienen la seguridad social. Cuando la gran mayoría de ellas, porque no creas de que le pongo rito y se acabó la vida. No, no es así, porque los pacientes también pueden crear alergia a los medicamentos biológicos. Yo tengo un paciente que ya le han colocado todo, ahorita está con adalimumab. Y la vez pasada ha regresado al hospital y acá ha hecho reacción cruzada de adalimumab. O sea, adalimumab tampoco ya le queda. Ya le hemos probado todo en la seguridad social. ¿Para qué está inducido? Artritis, AIJ, espondiloartritis axial, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica, hidroadenitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, uveitis. Efectivamente, la dosis es subcutánea. El problema es que eso cuesta 50.000 soles mensuales. ¿Se animan? Media casa. O una casa en satélite. Qué mal. Una casa de 2 pisos. ¿De acuerdo? Vamos, siguiente. Muy bien, anakinra. Uno de los biológicos que
primero que hemos experimentado a nivel nacional ha sido Anakinra. Yo particularmente no he tenido el gusto, pese a que necesito Anakinra, porque dentro de las especificaciones sí está la artritis reumatoide, AIJ, enfermedad de skin, gota artrítica, y luego dice, doctor, ¿por qué dijo que usted necesita? Porque también es significativo para vitíligo. Entonces, el problema, doctor, ¿y cuánto cuesta el Anakinra? Anakinra está, me parece, ese es uno de los más baratos, está entre 6.000 y 8.000 soles mensuales. Entonces, todavía sigue variando el precio. Yo siento ahorita el tocilizumab. Tocilizumab, bueno, ya te falló todo, eso ya no tiene la seguridad social, eso ya solamente se consigue por, actualmente son las aseguradoras particulares como Mafre, todas las particulares solamente te cubren, pero la mitad del medicamento, lo más lógico, en artritis reumatoide, en J, COVID-19, yo no he visto que tenga buena representación en COVID, síndrome de liberación de citocina, pero este es un muy buen medicamento, tocilizumab. Problema, tocilizumab está entre 80 y 90.000 soles, ¿no? Entonces, ya creo yo que una casa en La Molina definitivamente mensual no requiere. Es demasiado caro. En Perú, esas son las situaciones. Me parece que tocilizumab también Fujimori murió. ¿Se acuerdan? Porque Fujimori estaba utilizando un biológico y no se puso a pagar eso. Suele suceder, vamos, sí. Bueno, año tras año representan más costos para nosotros. Ahora bien, he sabido, eso sucedió cuando apenas llegué. Cuando apenas llegué, comenzaron a aparecer los pacientes de artritis reumatoide y si te has dado cuenta, poquitos no son. Pocos no son. O sea, si tú haces un corte tangencial, hasta el año que yo llegué, los primeros meses eran artrosis, psoriasis. Por ahí artritis y lupus. Ahora no. Ahora en cada consulta que yo tengo, diario, por lo menos veo en promedio 3 a 5 pacientes con artritis, 2 a 4 pacientes con lupus. Entonces, eso no es poco para que sea todos los días. Muy bien, doctor, ¿y cuándo ingreso a biológicos? 6 meses de terapia triple que no respondan, ya no puedo hacer más nada. Estés en el salud, estés en el particular. Pero chicos, si tu paciente tiene methotrexato, leflunomida y asociado otro más, puede ser, no sé, azathioprina, sulfasalazina, cualquiera de ellos, y no responde, solo te queda biológico. En ese momento tienes que hablar con los pacientes y con el creo yo que el más accesible de todos los que acabamos de mencionar sigue siendo rituximab. 12.000 soles para 6 mesecitos sin dolor, o sea, a 2.000 soles cada mes me parece que está. En promedio, bien. En promedio. Pero si tú te pones a pensar, eso va a ser siempre. Doctor, ¿y hasta cuándo dejarlo la flecha del rituximab? O perdón, la flecha de los biológicos, hasta que encuentres deformación. O sea, no significa de que esto es la panacea, por si acaso. Pero el problema es que si el paciente no se cuida y comienza a haber deformación de huesitos, suspende todo, vuelve a tu methotrexato, que quizás no se termine de formar, pero lamentablemente es así. ¿Cómo nosotros vemos a los pacientes? Bien. Y bueno, esto sí, Eternecel, bueno, este Eternecel que se ha encontrado es Embrela, yo no pertenezco a Embrela, el Eternecel de Perú, evidentemente es de Pfizer. No, yo sí tengo serias contradicciones, yo pertenezco a Pfizer, no a cambio Pfizer, Terapoto menos no hay Pfizer, estaría yo vetado. La verdad, ¿no? Los trabajos que se presentan tienes que presentarlo social. Golimumab también, Golimumab es un muy buen medicamento inyectable. Ya hay unos biológicos que están saliendo por vía oral, pero bueno, todavía tenemos resultados. Estos medicamentos evidentemente son ya muy sacados. Muchas gracias por tu bonita exposición. Sigue, por favor. Evidentemente tu colega ha hablado de base y de superación, sobre todo de superación.
Evidentemente todos están acá por algún motivo. El primer motivo que tienen ustedes, primero es salvar la vida, chicos. Lo demás viene por propia consecuencia, por propia diligencia. Tú piensas que vas a ganar plata muy pocas veces, pero pienso yo de que lo primero que tienes que ver es lo de pasión. No te metas en problemas. Meterte en problemas es cuando te tratas de dar de héroe. No eres un héroe, entiéndelo. Muchas veces un médico no cura, pero acompaña y trata de dar. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguien más responde? ¿Qué nos toca? Cero negativa. Ya está bien, porque su colega, si tú te has dado cuenta, hemos ido de lo básico, estamos profundizando un poco más. Y si tú te das cuenta, como que ya te toca leer de verdad. Y por favor, chicos, su examen.